Esta historia nos llegó a través de un testimonio reconstruido a partir de mensajes y declaraciones que Isabel dejó antes de abandonar la ciudad. Trabajaba de noche en una de las avenidas más transitadas, un entorno que conocía bien y donde había aprendido a moverse con cautela. Aquella rutina le permitía sostener a su hija, a quien dejaba cada noche con una vecina de confianza, convencida de que volvería al amanecer como siempre. Según lo que contó, esa noche el frío había vaciado la calle y el movimiento era escaso. Varias compañeras se refugiaban en un café cercano cuando un vehículo oscuro se detuvo frente a ella. El conductor la llamó por su nombre. No por el apodo que usaba en la calle, sino por el real. Ese detalle la descolocó. El hombre se mostró educado, ofreció una suma inusual y aseguró que solo quería conversar un rato. Desde el primer minuto, algo no encajaba. Ella relató que una de sus compañeras se acercó con la excusa de preguntar la hora, una forma silenciosa de verificar si necesitaba ayuda. Isabel respondió que todo estaba bien. La oferta resolvería gastos urgentes de la semana. La necesidad pesó más que la duda y subió al vehículo. Durante el trayecto, el hombre habló poco. Dijo llamarse Alberto y mencionó negocios, viajes, recuerdos vagos de otra ciudad. La conversación parecía ensayada. No tomó la ruta habitual hacia un hotel ni hacia zonas conocidas. Giró hacia calles menos iluminadas, alejándose del flujo principal. Isabel preguntó a dónde se dirigían. Él respondió con calma que quería dar una vuelta antes, que hacía tiempo no recorría la ciudad. Fue entonces cuando lanzó una frase que, según Isabel, le heló el cuerpo. Dijo haber conocido a su padre. Pronunció su nombre completo. Mencionó un pasado del que ella apenas tenía recuerdos y una deuda que no comprendía. La conversación cambió de tono. El hombre dejó claro que no se trataba de un encuentro común. El seguro de la puerta estaba activado. Isabel contó que buscó en su bolso el aerosol que siempre llevaba, pero no lo encontró. El hombre lo había apartado sin que ella lo notara. No levantó la voz ni hizo movimientos bruscos. Solo dejó visible un objeto que confirmaba que no estaba dispuesta a discutir. Le dijo que sería una invitada por un tiempo, que todo dependía de que su padre apareciera. El vehículo redujo la velocidad al entrar a una zona industrial casi desierta. Isabel entendió que, si no hacía algo en ese instante, no tendría otra oportunidad. Esperó el momento exacto, tomó aire, cuando el auto disminuyó para girar, abrió la puerta y se lanzó al asfalto. El impacto fue brutal. Rodó varios metros antes de quedar inmóvil. El dolor era intenso, pero el miedo la obligó a levantarse. Escuchó el frenazo detrás de ella y pasos acercándose. Sin mirar atrás, corrió hacia la oscuridad entre bodegas abandonadas, guiándose apenas por luces lejanas y el instinto que había desarrollado sobreviviendo de noche. Ahí comenzó la persecución. Según el testimonio, la zona industrial era un laberinto de sombras. Isabel corría con dificultad, desorientada, tratando de no caer mientras el dolor le recorría el cuerpo. Escuchaba voces a la distancia, pasos que se dividían, órdenes dichas con prisa. Entendió que no estaba huyendo de una sola persona. La estaban buscando. Se escondió entre contenedores, conteniendo la respiración. El silencio se volvía peligroso. Cualquier ruido podía delatarla. Recordó lo único que la mantenía en pie, su hija dormida, esperándola. Esa imagen le dio fuerza para moverse cuando tuvo una mínima oportunidad. Encontró una salida trasera que daba a una avenida más transitada y corrió sin mirar atrás. Un taxi apareció casi de inmediato. El conductor se detuvo al verla agitar los brazos. Su estado era evidente. Ella pidió que la llevara lejos, ofreció pagar más, explicó lo justo. El hombre no hizo preguntas. Aceleró. En el trayecto, Isabel pidió detenerse en una farmacia. Compró vendas, limpió como pudo la sangre y dio una dirección que no era la suya. No podía arriesgarse. Cuando llegó, tomó a su hija en brazos y salió sin encender luces. Empacó lo indispensable. Una vecina la ayudó con dinero y una ruta segura. Esa misma madrugada dejaron la ciudad. Cambiaron de transporte, de horarios, de nombres. No volvieron a mirar atrás. El registro indica que nunca supo si aquella historia sobre su padre era real o solo un pretexto. Tampoco si quienes la siguieron continuaron buscándola. Con el tiempo,
Entendió que no importaba. Lo único cierto era que habían elegido a alguien vulnerable y que ella había escapado por segundos. Meses después, Isabel se estableció en otro estado. Consiguió trabajo durante el día. Su hija volvió a la escuela. Las heridas visibles sanaron, las otras permanecieron. Evitaba hablar del pasado y se mantenía alerta ante cualquier vehículo desconocido. Las noches seguían siendo difíciles. Lo último que quedó asentado es que nunca regresó a aquella avenida ni retomó esa vida. Sabe que otras mujeres no tuvieron la misma suerte y que muchas desaparecieron sin que nadie preguntara por ellas. Vive con esa carga y con la certeza de que sobrevivir fue un acto de urgencia, no de justicia. Eso fue lo que alcanzó a contar. Hasta hoy, ese es el único registro de esa noche. Este relato llegó como parte de un expediente armado meses después, cuando Elena ya no usaba su nombre real y había cambiado de rutina por completo. Según el testimonio, todo comenzó por una urgencia que no daba margen a esperar. Su hijo necesitaba un tratamiento constante y los recursos habituales no alcanzaban. Las deudas se acumulaban y las opciones se agotaban con rapidez. Fue en ese contexto cuando reapareció una conocida del pasado. Ella habló de una alternativa controlada, con reglas claras y supuesta protección. No se trataba de la calle ni de improvisar. Había una agencia, filtros, horarios y clientes verificados. Elena contó que no tomó la decisión de inmediato, pero la presión diaria terminó empujándola a aceptar al menos un encuentro. Solo uno, según se repitió a sí misma. El contacto fue breve y profesional. Un hombre que se presentó como intermediario explicó las condiciones con un tono que parecía rutinario, casi administrativo. Le habló de discreción, de seguridad y de clientes que no buscaban problemas. La cita sería en un hotel conocido, en una zona transitada. Todo estaba diseñado para parecer normal. La noche acordada, un chofer pasó por ella a la hora exacta. El trayecto fue silencioso. Al llegar, le indicaron una habitación en un piso alto. Elena recordó haber respirado hondo frente a la puerta antes de tocar. Dentro, el cliente se mostró amable. Vestía bien, hablaba con calma y parecía interesado en conversar antes que en cualquier otra cosa. Ese detalle la tranquilizó. Según su versión, la habitación estaba preparada desde antes. Una mesa con servicio, luz tenue y una bebida ya servida. Ella dudó, pero aceptó un sorbo. No notó nada extraño de inmediato. Continuaron hablando y la tensión bajó lo suficiente para que se sentara. Fue entonces cuando empezó a sentirse mareada. Elena explicó que el cambio fue rápido. El ambiente dejó de ser cordial. El hombre comenzó a llamarla por un nombre que ella no había dado. Sonrió de una forma distinta, como si la situación estuviera bajo control desde el inicio. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía como debía. Poco después, otras personas entraron a la habitación. No se presentaron. Se movían con familiaridad, como si ese procedimiento fuera habitual. Uno de ellos llevaba equipo que no correspondía a una cita privada. En ese momento, Elena entendió que no había sido invitada, sino seleccionada. El testimonio describe fragmentos sueltos, voces que discutían detalles, luces encendiéndose y apagándose, frases que hablaban de material y de tiempos. Todo ocurría mientras ella luchaba por mantenerse consciente. Pensó en su hijo. En que nadie sabía exactamente dónde estaba. En que había cometido un error del que quizá no podría volver. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Un ruido fuerte, una interrupción externa y una discusión en el pasillo rompieron el control que tenían. Las voces cambiaron de tono. Alguien golpeó la puerta con insistencia. Ahí terminó la primera parte de su recuerdo claro. Según el registro, los golpes en la puerta no se detuvieron. Al principio fueron secos, autoritarios. Luego se escucharon voces ajenas a la habitación, preguntas directas, órdenes. Las personas que estaban con Elena intercambiaron miradas rápidas. El control que habían tenido hasta ese momento comenzó a resquebrajarse. El testimonio indica que fue llevada a un espacio cerrado dentro de la habitación mientras intentaban ganar tiempo. Amenazas dichas en voz baja, advertencias que buscaban imponer silencio. Elena apenas podía moverse, pero alcanzó a escuchar una discusión cada vez más tensa al otro lado.
El plan ya no seguía su curso habitual. Minutos después, la puerta principal se abrió a la fuerza. Hubo gritos, pasos acelerados, objetos cayendo al suelo. Cuando la sacaron del baño, ya no eran las mismas personas. Uniformes, linternas, preguntas rápidas. El ambiente cambió por completo. La situación había quedado expuesta. Lo que siguió fue confuso. Elena fue trasladada a un hospital, aún desorientada. Permaneció bajo observación varios días. La intervención no había sido resultado de su denuncia, sino de un reporte externo por ruidos y movimientos inusuales. Ese detalle quedó asentado en el expediente. La investigación posterior confirmó que no se trataba de un caso aislado. Varias personas estaban involucradas y operaban bajo una fachada aparentemente legal. Algunos responsables fueron detenidos esa misma noche. Otros desaparecieron antes de ser localizados. El intermediario que había organizado la cita también quedó bajo investigación. Elena declaró en condiciones controladas. Dio lo que pudo, nombres incompletos, rostros borrosos, sensaciones más que certezas. Aún así, su testimonio ayudó a sostener el caso. El impacto emocional, sin embargo, no terminó con el rescate. Pasó semanas sin poder dormir y meses sin sentirse segura, incluso en espacios cerrados. Con apoyo institucional, logró estabilizar su situación económica y médica. Su hijo continuó el tratamiento. Ella cambió de entorno y comenzó terapia. Nunca volvió a usar ese nombre ni a aceptar propuestas similares. El miedo seguía presente, pero también la convicción de que había sobrevivido a algo que pudo terminar de otra forma. El expediente cierra señalando que Elena decidió colaborar con una organización que orienta a mujeres en situaciones de riesgo. No habla con frecuencia de lo ocurrido, pero insiste en que el silencio es parte del problema. Sabe que otras no tuvieron la misma interrupción a tiempo. Eso fue lo que quedó documentado. Es el último registro de la noche en la habitación del hotel. Este relato llegó a nosotros a través de un testimonio que Esperanza dejó antes de desaparecer del estado con sus hijos. Trabajaba en el turno nocturno de una planta procesadora ubicada en una zona industrial cercana al puerto. El empleo era duro, frío constante, ruido mecánico y jornadas que comenzaban cuando el resto de la ciudad dormía. Aún así, era una de las pocas opciones que tenía para mantener a su familia. Según lo que contó, el turno nocturno estaba formado casi en su totalidad por mujeres migrantes. Madres solteras, sin redes de apoyo, muchas sin documentos. El trabajo era repetitivo y exigente. Habrían pescado durante horas, sin levantar la vista, bajo la supervisión estricta de una mujer que rara vez explicaba sus órdenes. Hablar demasiado no era bien visto. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció de forma casual. Una noche, Esperanza encontró un objeto extraño dentro de uno de los peces. No pertenecía allí. Pensó que se trataba de un error aislado. Se lo mostró a una compañera, quien reaccionó con nerviosismo y le pidió que no dijera nada. Ese silencio fue más inquietante que el hallazgo en sí. Con el paso de los días, otros detalles comenzaron a repetirse. Llegadas de camiones en horarios específicos, cajas que no seguían el mismo recorrido que el resto del producto, zonas de la planta a las que nadie podía entrar. Las preguntas provocaban miradas incómodas y respuestas evasivas. La consigna era clara: trabajar y no mirar alrededor. Esperanza relató que empezó a observar patrones. Las entregas nocturnas siempre ocurrían cuando el personal era mínimo. La supervisora estaba presente en cada una de ellas. Nadie más intervenía. Aquello no coincidía con el funcionamiento normal de una planta de ese tipo. Una madrugada decidió seguir uno de esos movimientos. Esperó a que la supervisora se ausentara brevemente y se deslizó hacia un sector restringido. El frío era más intenso allí. Abrió uno de los contenedores que no correspondían al procesamiento habitual. Lo que vio confirmó que aquel lugar escondía algo que no debía salir a la luz. El miedo la paralizó por segundos. Comprendió que no se trataba de un error ni de negligencia, sino de algo organizado. Cerró el contenedor como pudo y se alejó sin hacer ruido. Al regresar a su estación, notó que alguien la observaba desde el fondo del pasillo. No dijo una palabra. Tampoco hizo preguntas.
Esa noche terminó su turno con una certeza pesada: seguir allí era peligroso. Demasiado. Según el testimonio, Esperanza no volvió a dormir esa noche. Cada ruido del exterior le parecía una advertencia. Al regresar a la planta la noche siguiente, el ambiente se sentía distinto. No hubo reproches directos ni acusaciones, pero la supervisora la observó más de lo habitual. Un silencio denso se instaló en el turno, como si algo se hubiera activado. Durante las horas de trabajo, notó movimientos que antes no estaban allí. Puertas que se cerraban con mayor cuidado, llamadas breves, miradas que evitaban cruzarse con la suya. Nadie mencionó el área restringida, pero Esperanza entendió que su curiosidad no había pasado desapercibida. En un descanso, una compañera se le acercó con el rostro tenso. Le dijo en voz baja que otra mujer que había hecho preguntas semanas atrás ya no trabajaba allí. Según la versión oficial, había regresado a su país. Nadie volvió a saber de ella. Esa frase terminó de convencerla. Esa misma madrugada, Esperanza tomó una decisión. Al salir del turno, no regresó a su departamento. Pasó por sus hijos, tomó lo indispensable y dejó la ciudad antes de que amaneciera. Cambió de ruta varias veces y evitó lugares conocidos. No avisó a nadie del trabajo. No presentó renuncia. Días después, desde otro estado, intentó denunciar lo que había visto. La respuesta fue vaga. Le pidieron pruebas que no tenía y datos que no podía proporcionar sin ponerse en riesgo. Entendió que insistir solo la expondría más. Optó por el silencio. Con el paso del tiempo, supo por mensajes aislados que varias mujeres del turno nocturno habían dejado de aparecer. Las versiones eran siempre las mismas: regresaron a casa, encontraron otro empleo, se fueron sin avisar. La planta seguía operando con normalidad. Los camiones continuaban entrando y saliendo cada semana. Esperanza nunca volvió a trabajar de noche. Consiguió empleos temporales durante el día y cambió de nombre en los registros donde pudo. Conservó un solo objeto del lugar como recordatorio de lo que descubrió y de por qué no debía volver. El último apunte de su relato no habla de miedo, sino de advertencia. Dice que hay trabajos que parecen duros, pero honestos, y otros que esconden algo peor detrás de puertas cerradas. Lugares donde las personas dejan de ser vistas como personas. Eso fue lo que alcanzó a contar. Desde entonces, la planta sigue abierta. Y ella sigue mirando las luces industriales con la certeza de que algunas noches, alguien no regresa a casa. Este relato llegó a través de un testimonio reconstruido tiempo después, cuando Carolina ya no trabajaba en la misma zona ni respondía al nombre que usaba de noche. Según lo que contó, era madre soltera y había aprendido a moverse con cautela siguiendo reglas estrictas que le permitían volver a casa cada madrugada. Hasta esa noche, ninguna de esas reglas había fallado. El narrador señala que la jornada había sido lenta. El frío y la hora reducían el movimiento cuando un automóvil oscuro se detuvo frente a ella. El conductor era un hombre bien vestido, educado, que habló con calma y ofreció una cantidad mayor a la habitual. Mencionó un lugar conocido y no pidió nada fuera de lo normal. Carolina evaluó la situación con rapidez. Todo parecía encajar dentro de lo aceptable. Durante el trayecto, el hombre mantuvo una conversación superficial. No hizo preguntas incómodas ni mostró prisa. El vehículo estaba limpio, sin objetos personales visibles, un detalle que le llamó la atención, pero no lo suficiente para detenerse. Llegaron a un edificio elegante, con acceso controlado. Un portero lo saludó con familiaridad y evitó mirarla. Aquella normalidad aparente fue lo que terminó de tranquilizarla. El departamento estaba ordenado, casi impersonal. Paredes limpias, muebles modernos, ningún rastro de vida cotidiana. El hombre propuso comenzar con algo sencillo. Ella aceptó bajo sus propias condiciones. Según su versión, fue entonces cuando notó los primeros detalles fuera de lugar: una cámara profesional guardada en un mueble, un objeto pequeño enmarcado detrás de unos libros, una imagen que reconoció de inmediato. La fotografía mostraba a una mujer joven que había trabajado en la misma zona y que llevaba semanas sin aparecer. Nadie la había buscado. Nadie había preguntado por ella. Carolina sintió como la tensión regresaba de golpe.
Intentó mantener la calma mientras evaluaba la habitación y la distancia hacia la salida. El hombre notó el cambio. Su actitud se volvió más fría, más directa. Dejó de fingir cortesía y habló como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mencionó que nadie hacía preguntas cuando ciertas mujeres desaparecían, que eran invisibles. Carolina entendió que no se trataba de una coincidencia ni de un malentendido. Buscó con la mirada su bolso. Estaba lejos. El espacio que parecía seguro minutos antes se había convertido en una trampa. Pensó en su hija, en que no podía quedarse allí. Necesitaba ganar tiempo. Pidió ir al baño. Fue la única oportunidad que tuvo para moverse sin levantar sospechas. Cerró la puerta y buscó cualquier objeto que pudiera servirle. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. Ahí terminó la parte más clara de su recuerdo. Según el testimonio, Carolina permaneció unos segundos en el baño intentando controlar la respiración. El silencio del departamento era absoluto. No escuchaba pasos ni voces, solo el zumbido lejano de la ciudad. Buscó con rapidez algo que pudiera usar para defenderse o, al menos, para crear una distracción. Encontró un objeto pesado sobre el lavabo y lo sostuvo con fuerza. Cuando abrió la puerta, fingió perder el equilibrio. El movimiento fue breve, casi torpe, pero suficiente. El hombre retrocedió sorprendido y ese instante le permitió correr hacia la entrada. Alcanzó su bolso y, sin detenerse, salió al pasillo. No gritó. No pidió ayuda. Sabía que nadie respondería. Bajó por las escaleras, ignorando el ardor en las piernas y el temblor en las manos. El portero la vio pasar, pero no dijo nada. No la detuvo. Afuera, la noche parecía irreal, como si todo continuara igual mientras ella acababa de escapar de algo que no podía nombrar en voz alta. Corrió varias cuadras antes de detenerse. Llamó a una compañera y esperó en un lugar iluminado. Esa madrugada no volvió a su departamento. Pasó el resto del día escondida, repasando cada detalle, intentando convencerse de que había sido solo una amenaza. Pero los días siguientes confirmaron que no lo había sido. Semanas después, aparecieron noticias breves sobre hallazgos en las afueras de la ciudad. Pocas líneas, sin nombres completos, sin seguimiento. Carolina reconoció detalles que la llevaron a entender lo que había evitado por poco. El hombre nunca fue detenido. Nadie relacionó los casos. El registro indica que Carolina no regresó a las calles. Consiguió otro trabajo, con menos ingresos, pero con horarios distintos. Vivía alerta, desconfiando de cada ruido y de cada vehículo que se detenía demasiado cerca. Cambió de rutina y de entorno. Lo último que quedó asentado es que nunca denunció formalmente. Sabía cómo serían tratadas sus palabras. Prefirió desaparecer de ese mundo antes de convertirse en otra nota olvidada. Eso fue lo que alcanzó a contar. Desde entonces, ese departamento sigue existiendo. Y ella no volvió a pasar por esa zona. Este relato fue reconstruido a partir de lo que Alejandra alcanzó a contar tiempo después, cuando ya no vivía en la ciudad ni utilizaba el nombre con el que trabajaba de noche. Según su testimonio, llevaba años moviéndose bajo las mismas reglas: avisar a alguien de confianza, evitar lugares apartados y no aceptar nada que no pudiera controlar. Esa rutina le había permitido sobrevivir hasta esa noche. El narrador explica que el frío y la lluvia habían dejado la calle casi vacía. Alejandra se preparaba para iniciar su jornada cuando un sedán oscuro se detuvo frente a ella. El conductor era un hombre solo, bien vestido, con una actitud tranquila. Ofreció una cantidad mayor a la habitual y mencionó un hotel conocido en una zona transitada. Ella evaluó rápido, no había señales evidentes de riesgo. Avisó a una amiga por mensaje y decidió subir. El interior del vehículo estaba demasiado limpio. Sin objetos personales, sin rastros de uso cotidiano. Ese detalle activó una alarma tardía, pero el trayecto ya había comenzado. El hombre se presentó con un nombre común y sostuvo una conversación ligera, casi ensayada. Nada en su voz parecía urgente. Nada parecía fuera de lugar. Conforme avanzaban, Alejandra notó que no seguían la ruta esperada. Preguntó por el hotel. Él respondió que había un cambio de planes, que el lugar sería más discreto. El tono seguía siendo calmado,
pero ya no había opción de elegir. Cuando intentó abrir la puerta, el seguro estaba activado. Según su relato, el miedo apareció de golpe. Buscó en su bolso el aerosol que siempre llevaba, pero el hombre lo notó y se volvió hacia ella. La máscara de amabilidad cayó. Le exigió el teléfono y trató de quitárselo. Hubo un forcejeo breve. Un golpe seco. Después, oscuridad. Despertó en un cuarto pequeño, mal iluminado, con las manos sujetas a un objeto fijo. Las paredes estaban descascaradas y el silencio era absoluto. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba. Gritó hasta que la voz se le fue. Nadie respondió. El edificio parecía abandonado. Horas después, el hombre regresó. Traía agua y hablaba con una tranquilidad inquietante. No explicó nada. Solo dejó claro que nadie iría a buscarla. Que personas como ella desaparecían sin que nadie preguntara. Alejandra escuchó sin responder, concentrándose en no perder la calma. Ese encierro no tenía horarios claros. El tiempo se volvió confuso. Ella observaba cada movimiento, cada sonido, memorizando detalles mínimos. Sabía que la única posibilidad era esperar un error. Y el error llegó. Según el testimonio, el error ocurrió una madrugada. El hombre dejó la sujeción ligeramente floja, como si quisiera comprobar hasta dónde llegaba su control. Alejandra esperó. No se movió de inmediato. Contó los pasos, memorizó el tiempo entre una visita y otra. Cuando el edificio quedó en silencio, comenzó a trabajar con paciencia, ignorando el dolor en las manos. Tardó horas en liberarse. Cuando lo logró, el cuerpo apenas le respondía. Se puso de pie con dificultad y avanzó por pasillos que parecían no llevar a ningún lugar. Escaleras sin salida, puertas cerradas, sombras que se estiraban con cada foco roto. Entendió que el edificio era una fábrica abandonada, convertida en un laberinto. Escuchó un motor afuera. El auto había regresado. Se escondió conteniendo la respiración mientras los pasos recorrían el lugar. El olor del mismo ambientador que había sentido en el coche volvió a llenar el aire. Cuando se alejó, Alejandra encontró una ventana rota y salió como pudo. El vidrio le abrió la piel, pero no se detuvo. Cayó sobre montones de basura y corrió hacia la calle desierta. Un conductor se detuvo al verla desorientada. Al principio no comprendió la situación, pero al escucharla decidió llevarla a un hospital. Ahí comenzaron las preguntas y las miradas incómodas. La declaración fue tomada sin urgencia. El agresor era difícil de ubicar. La información, insuficiente. Alejandra entendió rápido que el caso no avanzaría. Días después, volvió a su departamento. Cambió cerraduras, evitó salir, vivió sobresaltada. Semanas más tarde lo vio en un supermercado cercano. El mismo hombre, empujando un carrito, acompañado por una mujer y un niño. Una vida normal. Alejandra se quedó inmóvil, entendiendo que no habría justicia. El registro indica que intentó alertar a otras mujeres. Compartió información, organizó avisos, creó una red mínima de cuidado. No buscaban venganza, solo evitar que alguien más subiera a ese auto. Con el tiempo, el hombre dejó de aparecer por la zona. Alejandra abandonó la ciudad. Consiguió un trabajo distinto, con menos ingresos, pero más seguro. Las noches siguieron siendo difíciles. Las pesadillas no desaparecieron. Aún así, decidió transformar lo vivido en advertencia para otras. Eso fue lo que alcanzó a contar. Desde entonces, no volvió a trabajar en esa zona. Y el miedo se quedó como una cicatriz que no se ve, pero nunca se va.